Hola hola, el panda rojo está de vuelta con la octava parte de Haciendo Juegos para Elfos. Recuerda que este fanfic fue creado por Liederfall. Empezamos. Capítulo 70 Reyes de Liberty City. Podría decirse que la elegancia y el poder coexistían en perfecta armonía. Incluso sin entrar en detalles sobre los sistemas complejos, los diseños ya podrían copiarse directamente en la realidad. En este mundo, la gente no comprendía del todo la aerodinámica ni la proporción áurea, pero los principios generales eran lo suficientemente universales. Así que actuaron de inmediato. Los dos decidieron rápidamente comenzar a realizar experimentos en el mundo real. Volvamos a Bosita y los demás. Una vez que Liberty City se lanzó por completo, los jugadores de prueba continuaron avanzando en la historia. Después de que el coronel Juan le asignara a Bosita su nueva misión, Lance, la Pantera Negra, lo contactó con noticias urgentes. El cerebro detrás de todo había aparecido, y solo necesitaban confirmación antes de actuar. Tras deliberar, decidieron infiltrarse primero en la organización de Díaz para recabar información fidedigna. Tras ayudar a Díaz a expulsar a la banda Canguro, la mayor organización criminal del Distrito Este, lograron ganarse la total confianza de Díaz. Al ver la feroz fuerza de combate de Bosita en acción, Díaz no dudó en arrebatárselo al coronel. Durante un largo periodo de tiempo, ambos actuaron como subordinados leales de Díaz. Colaboraron en operaciones de contrabando y atacaron a sus competidores mientras investigaban en secreto entre bastidores. Finalmente, gracias a una fuente de confianza que había bebido demasiado, confirmaron la verdad. Quien atacó el acuerdo en aquel entonces fue, en efecto, el propio Díaz. Habían encontrado al cerebro detrás de todo. Lance no deseaba nada más que destrozar con sus propias garras al asesino que había matado a su hermano. Al caer la noche sobre la ciudad, se alzó el telón para el acto final. Aquí estamos todos, jefe Bosita. Bosita, Lance, Ken, Aki, Jamie y numerosos subordinados se reunieron en formación. En terreno abierto, varias motos voladoras estaban estacionadas en filas ordenadas. Seguidores armados permanecían listos con sus armas cargadas. Estaban a punto de asaltar el cuartel general fuertemente fortificado de Díaz en la isla Estrella de Mar. Díaz poseía una enorme villa en la isla que parecía lujosa, casi como un palacio. Como emperador clandestino del distrito este de Liberty City, sus defensas eran, naturalmente, fuertes y estaban bien organizadas. Bosita impartió sus órdenes con fría autoridad. Un gran número de subordinados lanzó un feroz asalto contra la mansión, y toda la isla se transformó instantáneamente en un campo de batalla. Los disparos resonaban sin cesar. Se producían explosiones desde distintos puntos. Bosita y Lance se subieron a sus motos voladoras y lanzaron un ataque aéreo desde arriba. Mientras los hombres de Díaz intercambiaban disparos con sus fuerzas en el exterior, los dos se escabulleron al interior de la mansión en medio del caos. Rápidamente se deshicieron de los guardias apostados en la entrada y entraron en el salón principal, que parecía un palacio. Una figura corpulenta emergió lentamente de las sombras al fondo. Confiaba tanto en ustedes dos, y sin embargo me traicionaron como perros. Su rostro de tigre se retorció de rabia. Abrió las fauces de par en par, como si quisiera devorarlos vivos a ambos. Lance miró fijamente a su enemigo con la misma furia que ardía en sus ojos. Díaz, tú mataste a mi hermano. Hoy es el día de tu muerte. Basta de hablar. A luchar. Los tres chocaron al instante. Díaz sacó de repente una enorme ametralladora Gatling Valken. Sus brutales cañones giratorios perforaban todo a su paso. Los dos quedaron realmente atónitos. Este tipo no tenía ni pizca de honor. Con semejante físico, prefería usar armas de fuego pesadas. Bosita y Lance se movían ágilmente, esquivando los disparos y protegiéndose desesperadamente de las gruesas columnas de mármol del salón. Por suerte, gracias a su avanzada armadura, no murieron al instante ante la lluvia de balas. La feroz potencia de fuego los inmovilizó por completo. Bosita sacó de repente una granada de chile y la lanzó con precisión milimétrica. ¡Van! Una nube de niebla roja ardiente explotó en toda la zona. Tomado por sorpresa,
Díaz inmediatamente se agarró la nariz y los ojos mientras tosía violentamente. Aprovechando la oportunidad perfecta, Bosita se lanzó hacia adelante. Pateó el arma de Díaz con tremenda fuerza, alejándola. Entonces los tres se enzarzaron en un brutal combate cuerpo a cuerpo. Lucharon ferozmente hasta que ambos bandos quedaron ensangrentados y exhaustos. Finalmente, Bosita asestó un golpe devastador que hizo que Díaz tosiera sangre. Díaz se desplomó pesadamente sobre el suelo de mármol, con sangre en la comisura de los labios. Luchó por ponerse de pie, pero ya no pudo reunir fuerzas, su rostro reflejaba una profunda tristeza. Tú, te traté como a un miembro de mi familia. Te di la oportunidad de salir adelante desde cero, y así me lo pagas. Su respuesta fueron 2 cañones de pistola oscuros apuntando a su cabeza. Asterisco estallido asterisco. A partir de ese día, el submundo de Liberty City cambió de manos por completo. Las 2 principales bandas criminales, Díaz y la banda Canguro, fueron destruidas una tras otra, y el coronel Juan quedó gravemente debilitado tras ser traicionado por sus subordinados. De este modo, Bosita se convirtió en el nuevo rey del inframundo. Tras enterarse de la muerte de Díaz, sus antiguos subordinados juraron rápidamente lealtad al nuevo jefe. Tras hacerse con el control de todo el territorio y la influencia de Díaz, la familia Bersetti se estableció oficialmente como la potencia dominante. En la isla Estrella de Mar, en el gran salón que aún conservaba las marcas de las batallas, Bosita ocupaba el puesto de mayor poder. Junto a él estaban Ken, Lance y los leales hermanos Hombres Gato. Abajo, numerosos seguidores contemplaban con admiración al nuevo emperador del inframundo, Bosita Tommy Bersetti. Punto de vista de Roban. Mientras tanto, Rowan tenía su propio camino hacia el poder. Tras eliminar a su rival, la compañía Pegasus, comenzó a expandir rápidamente sus operaciones comerciales sin ningún tipo de restricción que lo detuviera. Además de manipular agresivamente el mercado de valores en su propio beneficio, adquirió sucesivamente el centro comercial North Point Mall, el Club Malibu Club y muchas otras propiedades valiosas. Cuando se enfrentó a competidores desleales, empleó tácticas comerciales sutiles seguidas de ventas en corto agresivas que arruinaron sus finanzas. Su imperio comercial crecía sin parar semana tras semana. Pero entonces una explosión destruyó un edificio en cuya construcción había invertido mucho dinero. Avery le declaró formalmente la guerra. Los 2 magnates empresariales se enfrentaron ferozmente. Los asesinatos, la manipulación de precios y las adquisiciones hostiles se convirtieron en algo cotidiano. Finalmente, una bomba escondida bajo el coche de Avery acabó con la vida del magnate inmobiliario que había dominado el mundo empresarial de Liberty City durante décadas. Las llamas se elevaron hacia el cielo nocturno. La muerte de Avery conmocionó a toda la ciudad. Los medios de comunicación se apresuraron a informar sobre la noticia de última hora. Sin Avery como oponente, los planes de expansión de Rowan avanzaron sin ningún obstáculo. Se apropió de todos los bienes de Avery a un ritmo asombroso. Un nuevo imperio comercial surgió de las ruinas humeantes. De pie frente a la Torre del Sagrado Corazón, el monumento más famoso de la ciudad, Rowan entró rodeado de sus empleados. Hola, jefe. Hola, jefe. Jefe. La planta superior era un lujoso ático acondicionado exclusivamente para el uso personal de Rowan. Las imponentes puertas de madera talladas con intrincados diseños se abrieron cuando los sirvientes las apartaron. Desde lo más alto de la torre, podía ver toda la ciudad de la libertad iluminada con luces de neón extendiéndose a sus pies como una alfombra brillante. Rowan sostenía una copa de vino caro y sintió una pizca de satisfacción en el pecho. Recordaba haber empezado siendo un don nadie, sin un centavo. Repartía comida, conducía taxis, era estafado por delincuentes y oprimido por competidores despiadados. Intentaba por todos los medios ganarse la vida y sobrevivir. Tras innumerables luchas y contratiempos, finalmente logró poseer todo lo que tenía ahora. Se sintió como la pantalla de victoria final de su vida. Había recorrido un largo camino desde donde empezó. Capítulo 71 Controversia e innovación. Ahora, Clara también estaba creciendo rápidamente mientras luchaba con ahínco contra el crimen.
Con la incorporación de la policía como nueva estrella emergente, el orden público de Liberty City se renovó por completo. Tras el conejo demonio, Liberty City volvió a tener una policía íntegra digna de respeto, la oficial Clara. Muchos jugadores estaban escribiendo sus propias historias únicas en Liberty City a través de diferentes elecciones y caminos. Punto de vista de Alto. Jefe, alguien de la Torre de los Magos ha venido a verlo. En la oficina, Alto dejó de contar dinero alegremente tras escuchar el anuncio de Sofía. ¿Por qué querría alguien de la Torre de los Magos venir a verme? Déjenlo entrar. Un hombre con túnica de mago entró por la puerta. En cuanto vio a Alto, su rostro se iluminó con evidente alegría y se apresuró a estrecharle la mano. Hola, hola. Usted debe ser el señor Alto. Yo soy Paste. Al ver a Paste tan entusiasta, Alto se sintió realmente nervioso, especialmente bajo esa mirada intensa y penetrante. Este tipo parece demasiado emocionado. Retiró la mano rápidamente. Ese soy yo. ¿En qué puedo ayudarle? Al ver al sorprendentemente joven Alto, Paste no esperaba que el famoso diseñador fuera apenas un adulto. Sus ojos brillaban de admiración mientras explicaba su propósito. ¿Quieres comprar la licencia de diseño para mis vehículos? Sí, señor Alto. Sus diseños son verdaderamente excepcionales e innovadores. Esperamos incorporar sus ideas estéticas a las últimas líneas de productos de nuestro taller de runas. Tan buen trato le ha caído del cielo. Alto se sintió encantado. Al fin y al cabo, el dinero era dinero. Jamás se quejaría de ganar más mediante licencias pasivas. Señor Alto, estamos dispuestos a ofrecerle el 5% de la ganancia neta de cada vehículo como compensación continua. ¿Qué le parece? Por su actitud, era evidente que este visitante de la Torre de los Magos no era un hombre de negocios propiamente dicho. Parecía más bien un fanático de la investigación, obsesionado con la tecnología y la innovación. Desde el momento en que se conocieron, él mostró abiertamente su entusiasmo. En las negociaciones, especialmente en las comerciales, esto era un gran tabú. Básicamente, dejaba claro que necesitaba desesperadamente cerrar ese trato. Pero Alto lo pensó bien y decidió no explotarlo injustamente. El 5% no era insignificante, y se trataba de ingresos pasivos a largo plazo, no de un pago único. Además, solo se trataba de una licencia de uso de los diseños. En cuanto al trabajo técnico propiamente dicho, él realmente no podía ayudar. De acuerdo, aceptó esos términos. Eso es maravilloso. El rostro de Paste se iluminó de pura alegría. Además de eso, maestro Alto, tengo una petición más, si me escucha. Le habló a Alto sobre el sistema de trenes interurbanos que vio funcionar en Liberty City. Pero esta petición dejó a Alto completamente perplejo. No comprendía en absoluto la compleja ingeniería que había detrás. Lejos de proporcionar planos detallados de trenes, ni siquiera era capaz de construir una máquina de vapor funcional desde cero. Imaginar algo en un mundo de ensueño era una cosa. En realidad, fabricarlo en la vida real requería conocimientos especializados de muchísimos campos técnicos diferentes. Aún así, Alto le explicó a Paste los principios generales lo mejor que pudo, dadas sus limitadas necesidades. Por ejemplo, la estructura de acoplamiento entre los vagones individuales. El principio de funcionamiento básico de la propia máquina de vapor. Y el diseño crítico de las ruedas. Las ruedas de los trenes no eran cilindros perfectos, como cabría suponer, sino más bien conos truncados con bandas de rodadura cónicas cuidadosamente diseñadas. No se trataba de una elección artística al azar, sino de la solución óptima, fruto de innumerables experimentos reales y duras lecciones de ingeniería. Este diseño específico permitía que las ruedas interiores ajustaran su posición de forma natural al girar el tren en las curvas. Esto facilitaba una dirección suave, manteniendo la estabilidad y contrarrestando la peligrosa fuerza centrífuga. Con ruedas cilíndricas de diseño aleatorio, el tren simplemente descarrilaría en la primera curva. Además de estos detalles cruciales, compartió casi todo lo que recordaba que era más o menos común en la Tierra. En cuanto a la implementación y el perfeccionamiento, eso dependía enteramente de ellos.
Con su limitada experiencia, solo podía ayudar en esa medida. Lo que Alto describió era sabiduría de otra civilización. Sin duda, les ahorraría muchos rodeos dolorosos y esfuerzos inútiles. Cuanto más atento escuchaba Paste, más brillantes se volvían sus ojos de emoción. Con entusiasmo, volvió a tomar la mano de Alto y lo miró con sincera admiración. Antes me creía un genio en mi campo. Hoy me doy cuenta de que siempre hay alguien mejor. Tras hablar con seriedad, Paste dijo que volvería a ponerse en contacto con Alto una vez que hubiera avances concretos en los proyectos. Tras firmar el contrato de licencia, se marchó con un entusiasmo contagioso. Alto reanudó felizmente el conteo de su dinero con satisfacción. Con el paso del tiempo, las ventas en Liberty City continuaron aumentando. Stardew Valley también superó los 15 millones de copias vendidas. Plants vs. Zombies alcanzó los 8 millones de copias. Solo con esos dos juegos, sus ingresos totales superaron los 200 millones de Bailey. Y con Liberty City actualmente con 6 millones de copias vendidas, las cifras siguieron aumentando. El beneficio de Liberty City por ejemplar era de 78 libras esterlinas, y su participación fue de 39 libras esterlinas después de la división. Su fortuna personal estaba a punto de superar los 500 millones de dólares en total. Esto ocurrió a pesar de que la clasificación por edades restringía las ventas a mayores de 15 años. Aún así, no impidió que los jugadores más entusiastas se hicieran con el juego. Su nivel de diseñador también aumentó a 4, entrando así en las respetables filas de los diseñadores expertos. Su próximo gran proyecto por fin podría comenzar. Sin embargo, a medida que la influencia cultural de Liberty City se expandía rápidamente, comenzaron a aparecer algunas críticas previsibles en los foros. Liberty City es demasiado violenta, mi hijo ya tiene 30 años y no para de hablar de robar coches y cometer atracos. Esta obra tiene demasiados elementos violentos, ¿acaso no fomenta activamente la conducta delictiva? Puedes robar coches, atropellar peatones, asaltar tiendas e incluso enfrentarte directamente a la policía. Hay escenas sangrientas por todas partes. ¿Acaso la exposición constante no empeorará a la gente? Aparecieron muchos comentarios similares que expresaban preocupación. La mayoría provenían de elfos más antiguos y tradicionales que valoraban el orden. A diferencia del ambiente cálido y reconfortante de Stardew Valley, una obra con temática criminal claramente tocó sus fibras sensibles en lo que respecta a la moralidad. Un acalorado debate comenzó a extenderse por todo el foro. Todavía hay gente que defiende la violencia gratuita de Liberty City. Lo diré sin rodeos, el juego trata el crimen como entretenimiento y la violencia como un reclamo publicitario. ¿No es esa perspectiva un tanto estrecha de miras? Aclaremos primero los hechos. En primer lugar, el tema central de Liberty City nunca es el asesinato indiscriminado ni el robo sin sentido. Los personajes principales son personas desesperadas, obligadas por el destino a vivir situaciones terribles. Cada acción es una forma de resistencia contra un destino injusto. En segundo lugar, la violencia está al servicio de la narrativa, no es violencia por la violencia misma. Los adultos pueden distinguir fácilmente la realidad de la ficción. Si alguien imita un comportamiento delictivo, ¿qué tiene eso que ver con el juego en sí? En tercer lugar, tu comportamiento está bajo tu propio control. ¿Quién dijo que este juego solo se puede jugar a través del crimen y la violencia? ¿Acaso lo has experimentado seriamente antes de criticarlo? Capítulo 72 Indignación pública. Exacto, bien dicho. Si hieres a alguien con un cuchillo de cocina, es culpa del herrero por haber fabricado el cuchillo. Exactamente, exactamente. Se busca urgentemente, el criminal más peligroso de Liberty City, experto en secuestro de coches, agresiones a policías y, ocasionalmente, atentados con bombas. Pero según información fidedigna, ayer estaba tranquilamente alimentando a las gallinas de la tía Marnie en una granja a las afueras de Stardew Valley. Entonces, ¿es esto una distorsión de la naturaleza humana o el colapso de la moral? Evidentemente, los jugadores que apoyaban a Liberty City constituían la inmensa mayoría. Cada vez que aparecían publicaciones insultantes, rápidamente eran contrarrestadas con apasionados argumentos.
Ambas partes discutieron acaloradamente en línea, mientras que muchísimas otras personas simplemente observaron cómo se desarrollaba el drama con diversión. Pero entonces apareció una figura de gran peso y la situación se descontroló por completo. Un anciano del templo publicó un mensaje público. Fue Bayev, el mismo anciano que se esforzó por desprestigiar el trabajo de Alto en el concurso de diseño. Para Alto, su hostilidad hacia él siempre había parecido inexplicable. Al fin y al cabo, nunca lo había ofendido directamente. De hecho, había una razón concreta detrás de ello. El propio Bayev no era particularmente capaz como diseñador. Entre los ancianos del templo, era el único que aún era un diseñador de sueños de nivel 7. Básicamente, había sido ascendido por antigüedad, no por mérito. Sin embargo, vivía de forma extremadamente extravagante, lo que alimentó su avaricia natural. Sumado a su talento mediocre, los ingresos provenientes de sus propias obras eran muy limitados y no le permitían mantener su estilo de vida. En la competición original, había colaborado en secreto con la compañía comercial Regie para obtener beneficios. Pero Alto apareció de repente y arruinó por completo sus planes. Y ahí no terminó todo. Posteriormente, el discurso público de Alto en la conferencia de diseño inspiró a muchos jóvenes diseñadores. Sus nuevas obras rompieron con los esquemas conservadores anteriores. El mercado floreció gracias a la innovación, lo que hizo que las obras obsoletas del propio Bayev fueran aún menos populares en comparación. Podría decirse que Alto había prescindido por completo de su principal fuente de ingresos. Su modesto salario oficial ya no podía mantener su lujoso estilo de vida. Su odio hacia Alto no era infundado ni casual. Simplemente no se había atrevido a actuar abiertamente mientras Alto estaba en la cima de su fama y popularidad. Pero ahora vio su oportunidad. Como anciano que defiende la doctrina sagrada del templo y guía a los creyentes hacia la bondad y el orden correcto, al enterarme de esta supuesta obra libre y abierta, Liberty City, sentí una profunda preocupación. Esta obra, tan elogiada, no es más que una prisión de deseos que engendra violencia y corrompe corazones inocentes. Su tan cacareada libertad es simplemente una excusa endeble para pisotear la ética y destruir el orden civilizado. Una flagrante blasfemia contra el camino recto de la bondad. El robo, los asesinatos sin sentido y las explosiones de edificios se tratan como algo cotidiano. El derramamiento de sangre se representa por doquier sin consecuencias. Me preocupa profundamente que tal violencia indiscriminada influya negativamente en el comportamiento de las personas fuera del paisaje onírico, especialmente en el de los jóvenes elfos impresionables que podrían, ingenuamente, trasladar la lógica del juego a la realidad. En resumen, Liberty City es un juego peligroso que viola la ética fundamental, corrompe el espíritu y perjudica activamente el orden social. Bajo el cínico pretexto de la libertad, propaga la violencia gratuita y distorsiona los valores correctos. No solo sumerge a los jugadores en un placer pecaminoso, sino que potencialmente traslada esa distorsión moral a la realidad, dañando nuestra estabilidad social en el proceso. Por la presente, hago un llamado a todos los ciudadanos, a todos los que defienden la bondad y el orden, a boicotear firmemente este juego corruptor. Escribió un extenso ensayo en el que cada frase condenaba la obra, como si él solo fuera la encarnación de la justicia pura. Bien dicho, Elder Bayev. Ahora que un anciano del templo se ha pronunciado oficialmente sobre este asunto, ¿qué más tienen que decir ustedes, los defensores? Prohíban Liberty City inmediatamente. Las palabras autoritarias de Bayev dieron al grupo opositor un fuerte punto de unión, y su voz se alzó aún más con renovada confianza. Su razonamiento era engañosamente simple. Tu trabajo promueve valores equivocados, por lo tanto, debe ser prohibido. Pero el anciano Goren estaba sumamente disgustado con la hipócrita declaración de Bayev. Entre los ancianos del templo, Bayev era el peor diseñador, y sin embargo, hablaba sin cesar de moralidad siendo el más corrupto. Anciano Goren, Bayev, inepto, esa cabeza tuya no contiene más que un dogma rígido y un completo disparate. No se molestó en elaborar argumentos ni en elegir cuidadosamente sus palabras. Simplemente lo confrontó directamente con brutal honestidad. Sencillo y directo al grano.
Los jugadores comunes no se atrevían a hablar con dureza debido a la posición y el estatus oficial de Bayev. Pero a Goren no le preocupaba ofenderlo. Pero Bayev le respondió de inmediato. Ja ja ja, bien dicho, el anciano Goren es un verdadero maestro, hasta sus insultos suenan elegantes. Mientras tanto, Alto no estaba nada preocupado por la controversia. Observó el desarrollo de los acontecimientos con tranquilidad y con escaso interés. Pero Elena, a su lado, estaba realmente presa del pánico. Idiota. Sigues riéndote. Piensa en algo rápido. No hay prisa. Siempre hay una solución. ¿Por qué debería preocuparme? Esta disputa verbal sin sentido no le causó ningún daño real a Alto. Si bien Bayev se opuso activamente a él, otros ancianos del templo apoyaron claramente su labor. Eso significaba que, desde un punto de vista oficial, Liberty City no había cruzado ninguna línea roja. De lo contrario, las autoridades superiores ya la habrían prohibido. Pero sigue siendo así. Si la opinión pública sigue empeorando, nuestras piedras lunares no se venderán. Ese viejo maldito. Se lo diré a mi abuelo y haré que le dé una buena paliza para que entre en razón. Oye. Vuelve aquí. En ese momento, Alto sintió un ligero pánico. ¿Acaso toda su familia era naturalmente tan irascible y propensa a la violencia? Aún así, ver que su asistente se preocupaba tanto por su bienestar le conmovió profundamente. En este momento crucial, otros ancianos respetados del templo dieron un paso al frente públicamente y comenzaron a refutar sistemáticamente las afirmaciones de Bayev. Elder Kane, en primer lugar, creo que el tema central de Liberty City es la libertad de elección, no la incitación a la violencia, como algunos afirman. La narrativa violenta existe principalmente para retratar de forma realista el mundo moralmente ambiguo de Liberty City. Las pandillas y los conflictos de intereses hacen que la violencia sea una consecuencia lógica de ese entorno. Al igual que los villanos o demonios en las obras tradicionales, aparecen como antagonistas dentro de la estructura narrativa. Además, Liberty City deja muchas pistas claras sobre el grave costo de la violencia. Si cometes delitos, la policía te persigue. Si lastimas a inocentes, enfrentarás consecuencias. ¿Acaso esto no transmite eficazmente que la violencia es, en última instancia, insostenible? Reemplazas el pensamiento racional con una doctrina rígida. Reemplazas la guía objetiva con críticas parciales. Y reemplazas el coraje para afrontar la realidad con simple ignorancia. Tu supuesto boicot no es más que un temor a las nuevas expresiones artísticas y un aferramiento desesperado a un dogma obsoleto. Traiciona la sagrada misión de la diosa de iluminar a la gente y abrazar la diversidad creativa. En resumen, Bayev simplemente se comportaba como un inútil. Bien dicho. La refutación cuidadosamente estructurada del Elder Kane obtuvo de inmediato un enorme apoyo de la comunidad. Exacto, el Elder Kane lo explicó perfectamente. Wow, el Elder Kane tiene toda la razón. Ebabe. Verdaderamente un anciano sabio. Tan elocuente y culto, a diferencia de mí, que solo puedo decir maldita sea, para expresar mi acuerdo. Ante las crecientes acusaciones contra su amado deporte, Rowan y otros jugadores de prueba también escribieron extensos mensajes defendiendo apasionadamente a Liberty City. Algunos incluso compartieron sus experiencias personales de transformación mientras jugaban. Capítulo 73 Tormentas en múltiples frentes. Como alguien que ha completado la historia principal, solo hablaré de la experiencia en sí. Primero, los personajes y compañeros. Los dos subordinados que recluté, Aki y Jamie, no son simples herramientas sin cerebro. Tienen su propia lógica de comportamiento. Durante las peleas grupales, bloquean el daño por ti, y si estalla el caos, desvían la atención del enemigo. A veces actúan de forma tonta, pero eso de alguna manera los hace sentir más vivos y reales. Otros PNJ también tienen personalidades distintivas. La hipocresía calculada de Avery, la autoridad silenciosa del viejo coronel, la hipocresía descarada del jefe canguro. Cada personaje tiene su propia postura y objetivos. Interactuar con ellos requiere vigilancia constante,
lo que muestra vívidamente la complejidad de la naturaleza humana. Ahora, sobre el diseño de las misiones, que es la verdadera esencia de Liberty City. No convierte la violencia en un simple desahogo sin sentido para entretener. En cambio, cada conflicto tiene una motivación razonable detrás. Bosita escribió miles de palabras en su detallada reseña. Desde la satisfactoria sensación del sistema de combate, pasando por el ingenioso diseño de las misiones, hasta la impresionante profundidad de la construcción del mundo, escribió una extensa publicación que lo abarcaba todo. En cierto modo, se convirtió en el primer análisis y revisión completos del foro. En el momento en que se publicó, el foro estalló por completo. En media hora, los comentarios superaron los 1000. No me esperaba que alguien ya hubiera terminado el modo historia por completo, respeto. Totalmente de acuerdo. La caracterización de los personajes es realmente asombrosa. Aún quiero maldecir a esa víbora de Avery. Esto me convenció por completo. Dudaba en comprarlo, pero ahora estoy totalmente convencido. Y no solo misiones de la historia principal. Puedes convertirte en un magnate de los negocios o en una estrella emergente de la policía. Liberty City se siente como un mundo real, vivo y palpitante. Las voces de apoyo surgieron de todos los ámbitos, y la exhaustiva reseña de Bosita no tardó en llegar a la página principal del foro. Mientras tanto, dentro del templo, el ambiente era sofocantemente tenso. Un marcado contraste con los animados debates del foro. Esta obra tan burda debería prohibirse inmediatamente. Vallev continuó proclamando su postura a viva voz. Corromperá las mentes de los creyentes y hará tambalear su fe en la propia diosa. Debe ser erradicado. Varios ancianos neutrales fruncieron el ceño profundamente y susurraron entre sí con preocupación. Suficiente. Una voz fría interrumpió repentinamente el debate. El elder Christe dio un paso al frente, con la mirada fija y penetrante en Vallev, como la de un depredador. Vallev, confiando únicamente en tu juicio subjetivo, pretendes negar una obra reconocida por innumerables personas. Y encima usar la autoridad sagrada del templo para prohibirla. ¿Acaso no temes que tus acciones enfurezcan a la diosa? Mis intenciones son puramente para honrar la fe de la diosa. Mi conciencia está completamente tranquila. Vallev enderezó el cuello y replicó con fingida rectitud, con el rostro lleno de una supuesta integridad. Si tu conciencia está realmente tranquila es algo que todos sabemos. Christe se burló con un sarcasmo evidente que se desprendía de sus palabras. ¡Qué tontería! Vallev le devolvió la mirada con furia, agitando el pecho con indignación. El acalorado debate sobre Liberty City continuó sin resolverse. Mientras tanto, surgieron problemas en la sede de la Saint Torres Trading Company. Hija, como mujer, simplemente no puedes gestionar un negocio tan grande correctamente. Un viejo elfo le habló a Ofelia con falsa preocupación. Antes, tu tío era un inútil y tus padres habían fallecido, así que, a regañadientes, te hiciste cargo del negocio familiar por necesidad. Ahora que tu hermano Orig ha regresado a casa, déjalo en sus manos. Tu tío se ha reformado por completo. Con su liderazgo, nuestra familia prosperará. Ofelia apretó los puños con fuerza. Sus uñas bien cuidadas se clavaron en su carne hasta que la sangre brotó entre sus dedos. José, como siempre trabajas tan bien, te ascenderán al departamento de ventas. A partir de ahora, Batu se encargará de todas las gestiones de enlace con el señor Alto. Orig, ¿qué quieres decir con esto? Joseph estalló en una ira apenas contenida. La degradación encubierta era dolorosamente obvia para todos los presentes. No solo Orig, muestren el debido respeto. Batu, que estaba detrás de Orig, saltó con aire de suficiencia y señaló directamente a la cara de Joseph. Abre bien los ojos y mira con atención. El que tienes delante es el nuevo presidente de la compañía comercial Saint Toros. Tú. Joseph temblaba de auténtica rabia. Miró el rostro frío e indiferente de Orig, luego la expresión arrogante de Batu, y supo que no tenía ningún sentido seguir discutiendo. De repente, se giró bruscamente. Van. La puerta se cerró de golpe con fuerza mientras salía furioso. Ingrato tonto.
Batu frunció el labio y murmuró una maldición entre dientes. A Auric no le importaba la salida dramática. Golpeó suavemente la mesa pulida con los dedos, con los ojos brillando de una ambición calculada. Batu, ahora que Liberty City está inmersa en una tormenta de opinión pública, creo que es el momento perfecto para tener una conversación seria con el señor Alto sobre la revisión del reparto de ingresos. Un nuevo líder necesitaba dejar su huella rápidamente. Necesitaba resultados para acallar a quienes dudaban de sus capacidades. Admitió que Alto tenía verdadera habilidad y talento. Fue capaz de diseñar varias superproducciones consecutivas. Pero el contrato que Ofelia había firmado con Alto le reportaba demasiados beneficios, lo que disgustó considerablemente a Auric. Ahora que Liberty City había sido blanco de los ancianos del templo y estaba atrapada en un torbellino mediático, Alto debe sentirse ansioso y desesperado, ¿verdad? Vayan a negociar con él. Siempre y cuando esté dispuesto a revisar los términos del contrato a su favor, Saint Toros Trading Company lo apoyará firmemente. Lo respaldaremos públicamente y haremos todo lo posible para acallar las críticas. Presidente, déjelo en mis manos. Tenga la seguridad. Batu se dio una palmada en el pecho con confianza, con los ojos llenos de emoción. Esta era una gran oportunidad para atribuirse el mérito ante el nuevo presidente. En la oficina de Alto, su comunicador sonó de repente. Era Joseph quien llamaba. Alto respondió, a punto de bromear con naturalidad, pero inmediatamente escuchó la voz urgente y furiosa de Joseph al otro lado de la línea. Tranquilo. ¿Qué pasó? Señor Alto, la señorita Ophelia ha sido sustituida por su primo Auric. El trabajo de enlace también ha sido asignado a su gente. Me temo que ya no podré ayudarle. Alto se quedó paralizado por la sorpresa. ¿Cómo era posible que hubieran cambiado de liderazgo de repente? ¿Dónde está Ofelia? Yo tampoco puedo contactar con ella. Algo grave debe haber ocurrido en la familia. José también quedó claramente atónito por el repentino trastorno. Ahora que había sido ascendido y apartado de su puesto original, era obvio que el nuevo presidente quería purgar sistemáticamente el círculo íntimo de Ophelia dentro de la compañía. Cuéntame todo lo que sabes. No te olvides de nada. Alto sujetó con fuerza el comunicador, y su expresión se ensombreció de preocupación. Jamás esperó que un cambio tan drástico afectara tan repentinamente a la compañía comercial de Saint Toros. Ofelia estaba temporalmente ilocalizable, y su enlace de confianza había sido reemplazado por un completo desconocido. Y ahora Liberty City ya era el tema principal de la conversación pública. Este supuesto nuevo presidente probablemente no venía con buenas intenciones. Antes de que se me olvide mencionarlo, acabo de leer todos los comentarios sobre dejar atrás GTA. No se preocupen, aunque el próximo arco argumental también se centra en un solo juego y es bastante largo, estoy seguro de que lo disfrutarán más, ya que será una competición entre jugadores. Además, si tienen alguna sugerencia, no duden en decírmelo. Por ahora, lo más probable es que pueda implementar cualquier sugerencia en los próximos meses, si las cosas no cambian. Capítulo 74. Punto de quiebre. Efectivamente, al poco tiempo, un invitado no deseado llegó a la oficina de Alto. Señor Alto, la situación es más o menos así. No tiene ni idea de la presión a la que estamos sometidos. Los talleres de piedra lunar de todo el mundo están teniendo dificultades para satisfacer la demanda. Los costes de producción se han disparado drásticamente. Nuestra compañía comercial es responsable de las ventas y el transporte en todo el territorio de los elfos lunares. La presión es enorme. La actuación de Batu fue un tanto exagerada y claramente ensayada. Alto simplemente se sentó en silencio y lo observó representar su pequeño espectáculo. ¿Terminaste? Entonces dime para qué viniste realmente. Batu se aclaró la garganta y finalmente reveló su verdadera intención. Reduzca su participación en las ganancias. Oh. Así es, señor Alto. Su trabajo se encuentra actualmente envuelto en una grave controversia pública. Nuestra empresa está bajo una enorme presión debido a ello. Hizo una pausa deliberada antes de continuar. Pero no se preocupe.
Siempre y cuando acepte nuestra petición razonable, apoyaremos públicamente su trabajo plenamente. ¿Y si me niego? La mirada de Alto se volvió gélida. Su voz carecía por completo de calidez. Hablaré con franqueza. Señor Alto, nuestra empresa tiene la potestad de determinar cuántas copias de su obra se comercializan. Dada la fuerte reacción pública que está generando, nos preocupa seriamente que pueda afectar negativamente a nuestra reputación e intereses comerciales. Y por lo que sé, ya tuviste un desencuentro con la compañía comercial Regie. En toda Lunerie, solo hay 2 distribuidores importantes, nosotros y ellos. La implicación era clarísima. Su contrato era con Saint Toros. Si retrasaban la distribución, ni un solo ejemplar llegaría a las tiendas, y las demás pequeñas empresas comerciales simplemente no contaban con los canales de distribución necesarios para cubrir adecuadamente todo el territorio de los elfos lunares. Alto soltó una carcajada. ¿Qué plan tan perfecto habían ideado? En el momento en que mostraba el más mínimo signo de debilidad, querían destrozarlo. En ese caso, no hay nada más que discutir. Sofía, acompaña al invitado a la salida. Señor Alto, ¿qué quiere decir con esto? El significado era perfectamente obvio. Estaba volcando la mesa. Estaba harto de seguirles el juego. Afortunadamente, Alto había sido precavido al firmar el contrato original. Un acuerdo de exclusividad lo habría dejado completamente indefenso si la otra parte lo hubiera restringido deliberadamente. Así pues, en el momento de la firma, había incluido claramente una cláusula que establecía que, en caso de surgir disputas por conflictos de intereses, tenía derecho a rescindir unilateralmente el contrato. Dado que la cooperación entre Alto y Saint Toros había transcurrido sin problemas, Ofelia no se había opuesto a la cláusula. Después de que Batu se marchara, con cara de asombro, Alto cogió inmediatamente su comunicador. Todavía tenía guardada la información de contacto de Ophelia. Era hora de averiguar qué estaba sucediendo realmente. Mientras tanto, en el despacho del presidente de Saint Toros, se escuchó un estruendoso rugido. Eres un inútil. Te dije que negociaras el reparto de beneficios. ¿Quién demonios te dijo que lo amenazaras directamente por tu cuenta? Presidente, yo, no esperaba que fuera tan terco. Batu tartamudeó, al borde de las lágrimas. Pensé que cedería ante la presión. ¿Quién iba a imaginar que simplemente me echaría? Orig estaba de pie frente a él con las venas hinchadas en la frente. Sus ojos estaban llenos de furia asesina. Estúpido. Estúpido. Un completo idiota. Puñetazo tras puñetazo impactaron brutalmente en el rostro de Batu. Ve allí y discúlpate inmediatamente. Cueste lo que cueste, consíguelo de nuevo a bordo. Batu huyó presa del pánico absoluto. Tras pensarlo detenidamente, Orig llegó a la conclusión de que Batu no era de fiar. Así que llamó personalmente a Alto. Antes había querido preservar su dignidad, por eso envió a su subordinado a tantear el terreno primero. No esperaba que Batu fuera tan ingenuo. El comunicador sonó varias veces. Luego, haz clic. Estaba colgado. El rostro de Orig se ensombreció al instante. A la mañana siguiente, la noticia explosiva se extendió por Lunerie como la pólvora. El genial diseñador Alto se había enemistado con los Saint Toros. En cuanto se dio a conocer la noticia, causó un gran revuelo en todo el mundo empresarial. Innumerables personas comenzaron a discutirlo frenéticamente. Algunos estaban confundidos. Otros se preguntaban si el otrora glorioso diseñador estaba a punto de caer en desgracia. Otros, en cambio, se regocijaron abiertamente con su desgracia. Ja ja ja, Alto, finalmente recibiste lo que te merecías. En la Regie Trading Company, Damien y Herman estallaron en risas burlonas. Después de lo que nos hiciste, te lo mereces. Damián dijo alegremente con evidente regocijo. Tío, ahora que se ha convertido en blanco de críticas públicas, esta es nuestra oportunidad perfecta para hundirlo aún más. Podemos difundir aún más rumores negativos sobre él, arruinar por completo su reputación y asegurarnos de que jamás vuelva a tener un lugar en Lunerie. Herman se había estado riendo hacía un momento,
pero al escuchar las palabras de Damien, ni lo alabó ni estuvo de acuerdo. En cambio, le dio una fuerte bofetada en la cara. Golpe. ¿Qué demonios sabes tú? Al ver a su estúpido sobrino, el rostro de Hermann reflejaba una profunda frustración. Si no hubiera permanecido soltero y sin hijos toda su vida, lo habría echado de casa hace mucho tiempo. Ambos eran hombres jóvenes, entonces, ¿por qué existía una brecha tan grande entre ellos? Recuerda bien esto, en los negocios no hay enemigos eternos, solo intereses eternos. Preparen el carruaje. Vamos a conocer personalmente a este famoso genio, punto. Mientras tanto, en el centro de experiencia, la noticia ya se había extendido entre el personal. Muchos empleados estaban profundamente preocupados por su jefe. En sus corazones, lo respetaban profundamente. Al ver a Alto sumido en sus pensamientos en su escritorio, Elena sintió una punzada de tristeza. Debe estar bajo una presión tremenda después de haber sufrido tantos golpes en tan poco tiempo. Ella caminó silenciosamente detrás de él. Sus suaves manos presionaron delicadamente sus sienes y las masajearon con ternura. Absorta en sus pensamientos, Alto instintivamente extendió la mano y la tomó sin siquiera percatarse de quién se había acercado. Alto, no te desanimes. Saldremos adelante juntos. Elena lo miró con ojos sinceros, llenos de determinación y ánimo. Alto sonrió levemente ante su preocupación. No te preocupes. Estoy bien. Los problemas podían resolverse uno a uno. Solo necesitaba pensar con claridad. En realidad, ya estaba planeando cuidadosamente su próximo movimiento. Para él, rescindir el contrato con Saint Toros no era algo malo en absoluto. Desde hacía tiempo, tenía la intención de expandir sus horizontes más allá de su alianza. Sus ambiciones no se limitaban al territorio de los elfos lunares. Ahora que había acumulado un capital considerable, por fin podía poner en marcha ciertos planes. Volvió a marcar el número del comunicador de Ofelia. Esta vez, conectó. Poco después, dentro de una taberna decorada con buen gusto, escondida en una calle tranquila, Alto abrió la puerta de madera. Una iluminación tenue bañaba la acogedora habitación. Una suave música de piano flotaba en el aire, mezclándose con el tenue aroma de una cerveza artesanal de calidad. Vio a Ofelia bebiendo sola en una mesa de la esquina. En silencio, se acercó y tomó asiento frente a ella. Lentamente giró la cabeza hacia él. ¿Qué es esto? Un contratiempo tan pequeño ya te ha derribado. Así que tú también viniste a reírte de mí. Levantó su copa y dio un largo sorbo. Sus ojos se llenaron de una profunda soledad. Capítulo 75 Nuevas alianzas. En absoluto. Alto negó con la cabeza suavemente, con un tono sincero. Vine aquí porque necesito hablar contigo. Lo siento, Alto. Ahora mismo soy como un perro callejero sin a dónde ir. Me temo que no puedo ayudarte en nada. No estoy aquí para pedirte ayuda. Volvió a negar con la cabeza. Estoy aquí para hablar de una alianza. Una en la que ambos ganemos. Una sociedad. Ahora mismo ni siquiera puedo protegerme. No tengo autoridad, ni influencia, y ni siquiera cuento ya con el apoyo de mi familia. Levantó su copa y se bebió el vino que quedaba de un trago. Durante todos estos años, se había dedicado por completo a la empresa. Se levantaba temprano y trabajaba hasta altas horas de la noche, viajaba por todo el país y expandió la compañía hasta su tamaño actual gracias a su pura determinación y habilidad. Y al final, había construido un imperio para que otro se lo robara. El fuerte licor le provocó una leve tos, pero la mirada apagada no desapareció. Sé lo que te preocupa, dijo Alto con calma. Después de que Oric tomara el poder, seguramente está acosando brutalmente a tus subordinados leales. Necesitarán un nuevo lugar a donde ir. Necesito un socio que entienda de distribución y gestión, y en quien pueda confiar. Alguien con quien crear una empresa comercial completamente nueva. Una nueva. Ofelia levantó la cabeza de repente, con incredulidad reflejada en sus ojos. ¿Sabes lo difícil que es fundar una empresa comercial? Capital, cualificaciones oficiales,
canales de distribución y la supresión de empresas ya establecidas. Es prácticamente imposible. Precisamente por eso vine a verte, respondió Alto con suavidad. Creo en tu capacidad, Opelina. La compañía comercial Saint Toros nunca fue tu obra maestra. Solo un capítulo de tu vida. Disminuyó la velocidad y continuó. Lo que perdiste fue simplemente una cáscara vacía, desangrada por tu familia y robada por Orig mediante métodos solapados. Pero tu verdadero valor reside en tu perspicacia para los negocios. Tu red de contactos, construida a lo largo de los años en Lunerie. Y tus subordinados leales, dispuestos a seguirte. Todo eso sigue siendo tuyo. En cuanto al capital, déjenmelo a mí. Apenas estamos en la etapa inicial. Iremos paso a paso. En realidad, ese había sido el verdadero objetivo de Alto desde el principio. De todos modos, ya tenía planeado construir su propia red de distribución. Y ahora, una CEO experimentada y con experiencia prácticamente se había presentado en su puerta, quizás incluso trayendo consigo a gran parte de su antiguo equipo. Fue prácticamente el momento perfecto. Incluso él tuvo que admitir que su capacidad para planificar el futuro estaba mejorando con el tiempo. Ofelia quedó claramente conmovida por sus palabras. Aún contaba con años de experiencia y conocimientos, así como con empleados dispuestos a seguir sus pasos. Esto solo fue un contratiempo, no el fin de todo. Además, contaba con ahorros personales acumulados a lo largo de los años. Aún quedaba mucho por hacer. El golpe repentino la había dejado aturdida y atrapada en sus propios pensamientos negativos. Al oír a Alto ahora, sintió como si hubiera despertado de una pesadilla. A partir de ese día, ya no sería la expresidenta. Sus días como Ofelia Saint Toros estaban contados. Ahora es simplemente Ofelia, renacida y libre. Aún sin su apellido, ella seguiría su propio camino con sus propias habilidades. Sin dudarlo, extendió la mano y estrechó la de Alto con firmeza. Su mano aún estaba ligeramente fría, pero su agarre mostraba una fuerza renovada. Ese apretón de manos presagiaba que una nueva tormenta estaba a punto de estallar en el mundo empresarial de Lunerie. Tras despedirse de Ofelia, Alto regresó a su tienda. En cuanto él entró, Sofía se apresuró a acercarse a él. Jefe, hay una visita que pregunta por usted. Dice que es de la compañía comercial Regie. La compañía Regie. En cuanto Germán entró, estrechó con entusiasmo la mano de Alto. Maestro Alto. Ah, qué placer conocerle finalmente en persona. ¿Qué hacía este hombre aquí? Alto nunca se había reunido con el presidente de Regie Trading Company, pero sus conflictos anteriores no habían sido menores. Sin duda, habían jugado sus cartas entre bastidores. Sin embargo, cuando alguien se acerca con una sonrisa, no se le rechaza de inmediato. Al ver la expresión excesivamente amigable de Germán, Alto decidió escuchar qué plan estaba a punto de proponer. Maestro Alto, he oído todo lo que pasó entre usted y la compañía comercial de San Oros. Esos traidores son verdaderamente despreciables. A diferencia de mí, siempre hago negocios de forma abierta y honesta. La integridad es lo primero. Damien escuchó a su tío alardear descaradamente y se quejó en silencio. Tus acciones no se corresponden en absoluto con tus palabras. Damián, ven a disculparte con el maestro Alto. A mí. Damien se quedó atónito, sin palabras. Señor Alto, he estado ocupado con asuntos familiares y no he podido dirigir personalmente la empresa. He estado criando a este niño como mi sucesor. Nunca esperé que fuera tan inmaduro y que causara molestias contigo. Lo traje específicamente para disculparme. Alto parpadeó sorprendido. ¿Acaso alguien también había tomado el poder en su familia? Damien estaba completamente estupefacto. ¿Cuándo había dirigido la empresa de forma independiente? ¿Y acaso todas esas acciones anteriores no fueron ordenadas directamente por ti? ¿Cómo es que de repente se convirtieron en mi culpa? Se quejó Damien para sus adentros. Yo no. Sigues contestando. Ven aquí y discúlpate. Al ver que Damien estaba a punto de discutir, Germán le lanzó una mirada de advertencia severa.
Apretando los dientes con pura rabia, Damien bajó la cabeza. Lo siento, maestro Alto. Alto hizo un gesto de desdén con la mano. Estrictamente hablando, no había habido ninguna animosidad profunda entre ellos. Solo un choque de intereses económicos. Si tienes algo que decir, dilo sin más. No hace falta montar un espectáculo. Es así. Ya que has rescindido tu contrato con Saint Toros, he venido a demostrarte que la Regie Trading Company no es peor. Tenga la seguridad de que, en lo que respecta al reparto de beneficios, podemos ofrecerle las mismas condiciones. Finalmente, Herman expuso su propósito. Alto lo consideró detenidamente. Acababa de romper sus vínculos con la compañía comercial de Saint Toros, y su nueva empresa tardaría tiempo en establecerse adecuadamente. Mientras tanto, la distribución de Liberty City no debe interrumpirse. La compañía comercial Regie podría cubrir esa necesidad sin problemas. Tras pensarlo bien, aceptó un arreglo temporal. Pronto se establecieron los términos fundamentales de esta cooperación. Se firmó un nuevo contrato y su propia cámara estaba en preparación. Ofelia también necesitaba tiempo para reclutar y organizarse. Todos volvieron a estar ocupados. Sin embargo, en el foro del mundo de los sueños, los debates seguían acalorados. Sumado a la ruptura de Alto con Saint Toros, Orig no escatimó esfuerzos para difamarlo públicamente. Si no podían controlarlo, lo destruirían. Declararon públicamente que las obras de Alto violaban la tradición y los valores apropiados. Por lo tanto, decidieron vetarlo por completo. Durante un tiempo, fue como si realmente fueran la encarnación de la justicia. Dentro del templo, Bayeb continuó condenando sin cesar las obras de Alto. Juró aplastar a este advenedizo desde su cuna. Justo cuando todos discutían interminablemente en línea, ocurrió algo sin precedentes. Una transformación masiva comenzó en el reino principal del mundo de los sueños. Rápido, mira. El mundo principal se está expandiendo. Antes de leer este capítulo, el Panda Rojo te recuerda que él solo sube los fics en Red Panda Fix. Capítulo 76. Nadie puede ignorar a un dios, ¿verdad? Los sacerdotes de los distintos templos fueron los primeros en darse cuenta. En lo más profundo del mundo principal del reino de los sueños, un vasto lago comenzaba a tomar forma. Varios observadores perspicaces lo reconocieron al instante. La forma les resultaba familiar, inconfundible. Y al mirar más de cerca, se hizo evidente, era el lago Saintart. Y el mundo principal se estaba expandiendo lentamente. El templo quedó sumido en un silencio atónito. El poder de la diosa se ha fortalecido. Las manos del Elder Kane temblaban mientras sus ojos se fijaban en la escena que tenía ante sí. Nunca había visto algo así en toda su vida. Las señales se venían gestando desde hacía tiempo. La llegada del foro Dreamnet había reavivado la fe de muchos elfos lunares, lo que explicaba por qué tantos elfos mayores habían criticado con tanta vehemencia a Liberty City. Si a esto se suma el meteórico ascenso de Alto, la extraordinaria perdurabilidad de sus obras y el flujo ininterrumpido de nuevas creaciones de diseñadores de todo el territorio, la fe en la diosa lunar se había reavivado silenciosamente en todo el territorio de los elfos lunares sin que nadie se percatara del todo. Christe miró a Bayeb como un hombre mira a un cadáver. El mensaje era claro. Estás acabado. Bayeb se quedó paralizado, observando la transformación que se desarrollaba ante él. Entonces, como si le hubieran abandonado todas las fuerzas de repente, se desplomó al suelo, con el rostro pálido. No dejaba de murmurar para sí mismo. Imposible. Esto es imposible. Su cuerpo temblaba. La propia diosa había revelado sus intenciones. ¿Quién se atrevería a oponerse a ella ahora? ¿Dónde están todas esas personas que se resistieron? Que salgan y lo den. Sabía que el maestro Alto no caería aquí. No tengo nada más que decir, voy a comprar varias obras más del maestro Alto ahora mismo para mostrarle mi apoyo. ¿Será posible que incluso la diosa de la luna esté jugando a los juegos que yo inventé? Alto murmuró en voz baja para sí mismo. Sea cual fuese el motivo, esta era una excelente noticia. Todas las voces disidentes habían sido silenciadas al instante.
por fin podía desarrollarse libremente de nuevo. Y con el poder de la diosa en aumento, ciertas ideas que habían estado guardadas en un cajón finalmente pudieron ser incluidas en la agenda. Por ejemplo, la conectividad multijugador en línea. Alto se acarició la barbilla, ya lo tenía decidido. Sabía exactamente cuál sería su próximo partido. ARK, supervivencia evolucionada. O tal vez supervivencia ascendida. El nombre importaba poco, el concepto era el mismo en ambos casos. ARK era compatible con el modo multijugador. Carecía de los servidores de los juegos en línea de su antiguo mundo, donde decenas de miles de jugadores podían conectarse simultáneamente, pero eso, en realidad, se ajustaba bien a la situación actual. No necesitaba esa escala. Un servidor que soportara unos cientos de jugadores, quizás hasta 1000, sería más que suficiente para aprovechar todo el potencial de ARK. Y una vez que eso estuviera listo, incluso podría organizar un evento de juegos de calamares al estilo ARK. Solo pensarlo le hizo sonreír. Antes, las condiciones no permitían un partido así. Ahora sí. La red de sueños de este mundo no se parecía en nada a la Internet de su vida anterior en la Tierra. Antes de que existiera el foro, la gente común del reino de los sueños no tenía forma de comunicarse a distancia. Incluso dentro del mundo principal, la conectividad se limitaba a áreas pequeñas. Un jugador en Lunerie no podía ver a nadie en Ciudad Esmeralda. Funcionaba más o menos como una red vecinal, nada más. El foro DreamNet solo existía porque la diosa había utilizado parte de su poder para permitir el intercambio de información sin restricciones en todo el territorio. Pero, a juzgar por lo que sucedió después, la recompensa superó con creces el costo. Nota, esto no se abordó con claridad anteriormente, y algunos lectores preguntaron por qué DreamNet, siendo tan conveniente, no se usaba más. Hay razones válidas para ello. No se puede comparar con nuestra Internet. Pero a medida que crezca la confianza, gradualmente se irán posibilitando más funciones. Alto aún tenía que plantear el asunto a los ancianos del templo, pero alguien del templo se puso en contacto con él antes incluso de que tuviera la oportunidad de visitarlos. La situación había conmocionado a todo el territorio de los elfos lunares, y la demostración de la diosa, aunque no había descendido en persona, fue más convincente que cualquier argumento. Todas las voces que se habían opuesto a Ciudad Libertad se callaron de la noche a la mañana. Los días que siguieron no le dieron a Alto ni un respiro. Tenía que supervisar la nueva compañía comercial. Iba constantemente al templo, donde los ancianos lo trataban como a un hijo. Mediante la función de conexión de los foros, presentó su propuesta para crear mundos de ensueño multijugador. Los ancianos la tomaron en serio y prometieron discutirla y orar al respecto. No se podía apresurar el proceso, aunque parecía indudable que finalmente sería aprobada. En la empresa comercial, Ophilia demostró su valía casi de inmediato. Con ella al mando, la estructura organizativa se estableció en cuestión de días. También contactó con antiguos empleados de la compañía comercial de San Oros, y gracias a la discreta presión ejercida por Joseph desde dentro, muchos de ellos renunciaron y se unieron a la empresa. Alto ofreció salarios más altos, y el paquete en general era difícil de rechazar. Oric destrozó su oficina, pero ya no había nada que hacer. La familia Saint Toro se había sumido en luchas internas, e incluso varios miembros habían empezado a apelar directamente a Ofelia, instándola a regresar. No tenía ninguna intención de hacerlo. Hacía tiempo que había abandonado a la familia Saint Toros. Siempre la habían visto como una herramienta para generar ingresos. Ahora que la necesitaban, la llamaban, pero en cuanto dejara de serles útil, la desecharían de nuevo. No tenía ninguna duda al respecto. Alto reunió a su equipo principal en la sala de conferencias. Elena, Sofía, Ophilie, Joseph y varios empleados competentes se acomodaron en sus asientos. Por la presente anuncio que Dream Entertainment Cultural Media Co., Ltd., la compañía comercial, queda oficialmente constituida a partir de hoy. Hizo una pausa. Aplausos. A continuación, se produjo una ronda de aplausos educados. ¿Qué clase de nombre de mierda es ese, Alto? No suena atractivo.
La queja de Helena fue inmediata. Ofelia expresó la misma opinión de forma más pausada. Sofía aplaudió con auténtico entusiasmo, con los ojos brillantes de admiración. Joseph no tenía quejas. Alto era su empleador, el sueldo era bueno y con eso bastaba. La expresión de Alto se agrió. Se negaba a aceptar que era malo con los nombres. Ejem. Un nombre es solo una etiqueta. Ese no es el punto. Hizo un gesto con la mano con una firmeza que zanjó el asunto por completo. Está decidido. Manos a la obra. Ofelia sería la representante de la empresa comercial para la expansión, con Sofía como su apoyo. Sofía parecía nerviosa ante la responsabilidad, pero ante la firme insistencia de Alto, se recompuso y prometió no defraudarlo. Alto y Ofelia ya habían dedicado bastante tiempo a elaborar juntos la estrategia de expansión. Sus fondos actuales eran enormes, pero una expansión integral desde el principio no era realista. Por ahora, la prioridad era establecerse en las principales ciudades del territorio de los elfos lunares. A partir de ahí, Alto propuso un modelo que conocía bien de su vida anterior en la Tierra, las franquicias. Si su capital se agotaba, era algo manejable. El crecimiento podía producirse por etapas. Cualquiera que estuviera dispuesto a operar bajo la marca Alto podía solicitar convertirse en agente de los productos de la empresa comercializadora. Esto distribuiría la carga financiera de la expansión inicial y permitiría que la red creciera mucho más rápido de lo que la inversión directa por sí sola podría lograr. Capítulo 77 abierto al público. Su catálogo era otro problema. Más allá de un puñado de títulos importantes, era escaso. Planeaba dedicar tiempo a proyectos más pequeños para llenar los huecos, ampliando así su selección sin sacrificar la calidad. En cuanto al desarrollo, cualquier miembro del equipo con una idea prometedora podía presentársela a Alto, y la empresa se encargaría de su publicación. También tenía previsto contactar con diseñadores externos. Los trabajos bien recibidos podrían incorporarse al catálogo de su empresa. Por el momento, el negocio principal seguía centrado en la distribución de piedra lunar. Una vez que el territorio de los elfos lunares estuviera debidamente controlado, se podría proceder a la expansión más allá de sus fronteras. Los cambios que se estaban gestando en el territorio de los elfos lunares ya comenzaban a extenderse hacia el exterior. Pero eso trajo de vuelta a la superficie un viejo problema, uno que había inquietado a Alto durante algún tiempo. ¿Por qué el mundo de los sueños seguía confinado al territorio de los elfos lunares? Tras hablar con los ancianos del templo y con Ofelia, la respuesta se hizo evidente. Exportar obras a otras regiones conllevaba elevados impuestos y costes de transporte, agravados por tensiones de índole religiosa. El imperio élfico carecía de una religión estatal unificada, y el culto a deidades benévolas era ampliamente tolerado, pero dicha tolerancia tenía sus límites. Tras la aparente cordialidad, se desarrollaban constantemente rivalidades silenciosas entre las iglesias. La diosa de la luna se ganaba la fe de forma distinta a otras deidades. Entrar en el mundo de los sueños no requería una fe genuina en ella, pero las piedras lunares seguían ligadas a su nombre, y diversas facciones élficas las grababan en consecuencia. En Lunerie, el precio se mantenía asequible para los ciudadanos comunes. La vida no era lujosa, pero sí estable, y gastar ocasionalmente en una nueva obra no era descabellado. Fuera del territorio de los elfos lunares, la suma de los impuestos y los costes de transporte elevaba los precios varias veces, mucho más allá de lo que cualquiera consideraría un gasto superfluo. Para los asentamientos humanos y las tribus semihumanas, la situación era aún peor. Incluso sin impuestos adicionales, la mayoría de los ciudadanos no podían permitirse un dispositivo de acceso y piedras lunares juntos. Era un lujo, simple y llanamente. Sin ninguna promoción efectiva, el interés nunca despegó y, con el tiempo, el territorio de los elfos lunares dejó de pensar en el mercado exterior. Alto tenía ahora una idea diferente. Impuestos elevados sobre cada piedra lunar vendida. La mayoría de la gente no puede permitírsela. De acuerdo. Si no podían comprar, podían alquilar. Y si aún así el alquiler seguía estando fuera de su alcance, cambiaría el modelo por completo. Centros de experiencia.
En lugar de vender Moonstones directamente, abriría tiendas donde la gente podría entrar y jugar. Un modelo combinado de venta y cafetería, funcionando en paralelo. Quienes pudieran permitírselo, comprarían un dispositivo de inicio de sesión y un cartucho y disfrutarían de todo en casa. Quienes no, podrían entrar, pagar una pequeña cuota y tener la misma experiencia sin necesidad de comprar nada. Los dispositivos de inicio de sesión eran económicos. Instalar una red de estas tiendas a gran escala era un objetivo realista. Sin embargo, no había prisa. Un paso a la vez. Elena siguió siendo su asistente, un puesto que Alto no tenía intención de cubrir a corto plazo. Confiaba en su criterio y la necesitaría para el trabajo de desarrollo que tenía por delante. Cabe destacar también que su asistente, que hasta entonces no había cobrado, por fin había empezado a percibir un salario, que ahora ascendía a 20.000 al mes. Una vez que se ultimaron los preparativos, Alto centró toda su atención en ARK, Survival y Valve. Todo lo demás era secundario. El desarrollo era la prioridad. Su equipo había crecido hasta superar las 20 personas, y cuando el proyecto se puso en marcha, se volcaron en él sin dudarlo. ARK, Survival y Valve. Desarrollado por el estudio estadounidense Studio Wildcard, ARK entró en acceso anticipado en Steam en 2015 y lanzó su versión completa en 2017. La historia se desarrolla en el siglo XXII. La humanidad había avanzado la tecnología TEC utilizando elementos energéticos traídos a la Tierra por meteoritos, pero estos elementos corrompieron a los organismos vivos y desarrollaron gradualmente una conciencia colectiva. Con el tiempo, la mayor parte de la vida en la Tierra se perdió a causa de esta corrupción. Ante la inminente extinción, la humanidad emprendió dos iniciativas paralelas, el Plan Arca y el Plan Génesis. Las arcas eran enormes estaciones espaciales ecológicas, cada una gobernada por una inteligencia artificial llamada supervisor. El Plan Génesis enviaba naves espaciales en busca de mundos habitables en otros lugares. El Plan Arca preservó el futuro de la humanidad clonando figuras excepcionales de la historia y colocándolas a bordo de las estaciones. Los jugadores asumen el papel de supervivientes que son arrojados a un entorno del Arca poblado por dinosaurios y criaturas prehistóricas. Al superar desafíos y derrotar a jefes, entre ellos el simio gigante de la isla, la madre de la progenie y el dragón, se vuelven más fuertes. Tras completar mapas como la isla, Tierra Quemada y Aberración, los supervivientes regresan a la Tierra con un último objetivo, derrotar al Rey Titán, la fuente de la corrupción, y poner fin a la crisis. Aunque la narrativa del juego está deliberadamente fragmentada, algunas pistas dispersas van reconstruyendo una historia más amplia a través de varios personajes centrales. La paleontóloga Elena descubre crecientes inconsistencias en los ecosistemas del Arca. El químico Rockwell comienza como una voz mediadora, pero poco a poco se sumerge en la oscuridad. La guerrera anoriental Lima Ying doma bestias y se convierte en la reina de las bestias. El centurión romano Nerve crea una legión y persigue los secretos del Arca por la fuerza. A través de sus conflictos y alianzas, el verdadero propósito del experimento del Arca emerge lentamente. En la era de la extinción, Lima Ying se sacrifica para proteger a Elena. Elena accede a la terminal de datos del Arca, transfiere su conciencia y se fusiona con la energía elemental, ascendiendo a lo que el juego denomina Homo Deus, un ser humano mítico, un ser con capacidades divinas. Perfecciona la tecnología de clonación para que los recuerdos de los supervivientes perduren tras la muerte, permitiendo a los jugadores resucitar indefinidamente y moverse libremente por el mundo. La aparición de datos con la que se encuentran los jugadores a lo largo de la historia es la propia Elena ascendida. Se reía para sí mismo mientras repasaba sus conocimientos del juego, ya que ella y su fiel asistente compartían el mismo nombre. Además, dado el escaso énfasis narrativo del juego, Alto no tenía intención de realizar cambios drásticos en la historia. Unos pocos ajustes en el trasfondo de los personajes serían suficientes. Su verdadera atención se centraba en los sistemas de criaturas, específicamente en el combate, la domesticación y la caza. El sistema de domesticación original era demasiado simple. Bastaba con dejar inconsciente a la criatura, alimentarla con la comida adecuada y observar cómo se llenaba la barra de domesticación.
Su plan era reemplazarlo por algo más complejo. Tras dejar inconsciente a la criatura, el jugador implantaría un dispositivo para iniciar una secuencia de intrusión de datos. El hambre de la criatura aumentaría progresivamente, requiriendo alimentación continua. Mantenerla el tiempo suficiente sin interrupciones garantizaría la domesticación. No era una reforma radical, pero añadía una tensión genuina al proceso. Los mapas también se ampliarían, incorporando ciertas criaturas autóctonas de este mundo donde encajen sin romper el equilibrio. Una vez confirmado el marco de trabajo, Alto comenzó a investigar sobre animales prehistóricos y flora antigua, construyendo así la base de referencia que necesitaba. El desarrollo había comenzado oficialmente. Capítulo 78. Fuera de control. El tiempo siguió su curso. En las llanuras abiertas más allá de Lunerie, la zona de pruebas designada había cobrado vida. Un largo tramo de vía férrea atravesaba el terreno llano, y junto a una locomotora que esperaba, Paste y Antru estaban con un pequeño grupo de investigadores y personal, empañando el aire frío con su aliento. Excelente. Los ojos de Paste brillaron mientras observaba la escena. Ahora descubriremos qué hemos construido realmente. En las últimas semanas, había dejado de lado por completo su proyecto original, dedicándose de lleno a la investigación y las pruebas del tren, y la expectación no había dejado de crecer desde entonces. El tiempo seguía frío y algunos parches de nieve persistente se aferraban al suelo entre las vías. Vamos, pongámonos en marcha. Antru se frotó las manos. He esperado lo suficiente. No te precipites. Todavía hay que hacer los últimos ajustes. Paste se ajustó las gafas en el puente de la nariz y, tras los cristales, sus ojos brillaban ligeramente enrojecidos por la emoción. Sostenía un documento repleto de filas de datos, revisándolo por última vez antes de dar la orden. El primer experimento ferroviario había comenzado oficialmente. Un largo silbido resonó en el aire frío cuando la locomotora cobró vida con un estremecimiento, sus ruedas encontraron los rieles y comenzaron a girar con un ritmo constante de sonido metálico. Lentamente al principio, avanzó por la llanura, luego comenzó a acelerar hasta que los instrumentos de detección instalados a lo largo de la carrocería se encendieron uno tras otro, registrando datos mientras el tren recorría su tramo recto sin el menor problema. Se está moviendo. El rostro de Antru se iluminó con una amplia sonrisa. La locomotora funcionaba con suavidad y rapidez, más rápido que cualquier otra cosa en la carretera, y por un instante, todo pareció un triunfo. Entonces llegó la curva. En el instante en que las ruedas tocaron la curva, todo se desmoronó. Un chirrido metálico resonó en la llanura, y la carrocería se sacudió violentamente hacia afuera mientras su postura estable se derrumbaba en un instante. «Esto va a descarrilar», gritó uno de los investigadores. El estruendo que siguió sacudió el suelo bajo sus pies. La locomotora se desprendió de las vías y se estrelló contra el suelo, levantando una nube de polvo y una lluvia de chispas. Los instrumentos de detección se hicieron añicos con el impacto, sus componentes quedaron esparcidos por la tierra helada y el silbato se cortó a mitad de su sonido, sumiéndose en un silencio repentino. La llanura quedó en silencio. Solo se movía el viento, barriendo los restos mientras los espectadores permanecían inmóviles, con su respiración como único sonido entre ellos. La sonrisa de Antru había desaparecido. Se quedó mirando la locomotora volcada con la boca abierta, incapaz de pronunciar una sola palabra. Paste se acercó a los restos del tren y se quedó de pie junto a ellos con la cabeza gacha, repasando mentalmente las cifras en silencio. El contrapeso estaba mal y el diseño del sistema de ruedas y raíles necesitaba una revisión completa. Repasó los problemas uno por uno y luego exhaló un suspiro de alivio. Lo simplificamos demasiado. La dirección es la correcta, pero hay varias cosas que deben rediseñarse. Solo había una persona a la que valía la pena consultar sobre esto. Necesitaba hablar con Alto. De vuelta en Lunerie, la línea conjunta de vehículos del taller de runas y el taller de herrería había salido recientemente a la venta y estaba atrayendo la atención de toda la región. Los talleres se habían centrado en el rediseño estructural y el trabajo exterior en lugar de la ingeniería profunda, lo que simplificó el desarrollo, y los resultados fueron excelentes. Ahora había 4 modelos disponibles,
una versión personalizada de alta gama construida con los mejores materiales, un vehículo de inconfundible prestigio al estilo de un carruaje de lujo digno de la realeza, un modelo elegante y veloz que llamaba la atención allá donde iba, una robusta construcción todoterreno adecuada para terrenos más difíciles, y un modelo estándar dirigido a un público más amplio, aunque todavía fuera del alcance de la mayoría de los ciudadanos comunes. El modelo de prestigio ya se había ganado a nobles y comerciantes de todo el territorio, con compradores que viajaban a Lunerie desde regiones lejanas solo para hacer pedidos, mientras que el modelo rápido atraía la atención de los elfos más jóvenes, que podían admirarlo con más facilidad de la que podían permitírselo. Paste no perdió el tiempo y concertó una reunión. La agenda de Alto no le dejaba mucho tiempo libre, pero cuando supo que se trataba del experimento con el tren, no dudó en buscar un hueco. Paste le explicó lo sucedido y le planteó sus dudas técnicas. Después, ambos se dirigieron juntos al lugar. Alto examinó detenidamente los restos y ofreció varias observaciones. La locomotora había utilizado estructuras de madera en varios puntos para reducir costes de material, y la curvatura de los raíles no se ajustaba bien al diseño actual, dos problemas que se retroalimentaban y hacían que el descarrilamiento fuera casi inevitable. Mientras lo analizaban, Paste sintió cómo las piezas encajaban con cada intercambio, disipándose la confusión del experimento fallido. Agarró la mano de Alto y la sujetó con ambas manos. Maestro Alto. Hagámonos socios. Alto lo pensó bien y aceptó. Tras una exhaustiva discusión, el taller de runas y el taller de herrería se unieron a Alto para formar un nuevo taller mecánico. Dado que Alto no tenía capacidad para gestionarlo directamente, aportó ideas y conocimientos técnicos como participación accionaria, obteniendo el 20% de las acciones, mientras que Paste y Antru se encargarían de la financiación, el equipamiento y la investigación y el desarrollo. La línea de vehículos existente también se integró en el nuevo taller, centrándose principalmente en el desarrollo del tren impulsado mágicamente y en la gestión de sus operaciones futuras. Con la ayuda de Alto, Paste pasó la noche revisando una parte importante del diseño. Pronto se realizaría un segundo experimento, y si funcionaba, los costos de transporte en todo el territorio disminuirían y viajar entre regiones se convertiría en algo muy sencillo. Una vez establecido el taller mecánico, Alto volvió a centrar su atención en la empresa comercial, donde las cosas marchaban bien. Con un sólido respaldo financiero y un modelo de franquicia que funcionaba a la perfección, la expansión por todo el territorio de los elfos lunares se había desarrollado sin mayores problemas. El nombre de Alto tenía gran prestigio, los comerciantes hacían cola para unirse y la mayoría de las tiendas ya estaban operativas. Su catálogo de juegos aún era escaso, y eso necesitaba mejorarse. Entre otras cosas, se hizo un hueco para crear algunos títulos más pequeños. Liar's Tavern, Monopoly y Poker eran compactos, entretenidos y fáciles de desarrollar, sin requerir el esfuerzo que exige un proyecto de mayor envergadura. La conectividad online completa aún no estaba disponible, así que las funciones multijugador se limitaban por el momento a conexiones locales, pero los jugadores podían enfrentarse a PNJ, invitar a amigos o conectar con jugadores cercanos del mundo principal para una partida. No era la visión completa, pero aportaba a la biblioteca la variedad que tanto necesitaba mientras continuaba el trabajo principal. Capítulo 79. Un catálogo completo. Una vez que todo estuvo listo, Alto se puso en contacto con Ophelia de inmediato para comenzar la distribución. Además de sus propios trabajos, varios diseñadores del equipo de desarrollo habían estado desarrollando discretamente sus propias ideas, y a medida que acudían a él en busca de orientación, trabajó con cada proyecto hasta que estuvo listo. Los lanzamientos se realizaron simultáneamente y el catálogo de la empresa comercial se amplió considerablemente en poco tiempo. En cuanto a las comisiones de distribución, Alto mantuvo su porcentaje deliberadamente modesto, quedándose con el 50% y dejando la otra mitad para los diseñadores. Puede que pareciera excesivo, pero el estándar de la industria otorgaba a los diseñadores solo entre el 30 y el 40%, lo que significaba que las condiciones de Alto ya representaban una mejora. Podría haber ido más allá, pero actuar con demasiada rapidez habría causado un daño real.
El negocio de distribución de Moonstone sustentaba una vasta red de trabajadores y medios de vida, y tras tocarlo todo de golpe habría creado un caos que no le interesaba provocar. Era mejor avanzar poco a poco, dando a otras editoriales margen para adaptarse y seguir su ejemplo, en lugar de simplemente colapsar bajo sus nuevas reformas. Su objetivo era claro: transformarse y mantenerse al día, o quedarse atrás. Con el tiempo, reduciría aún más su participación, pero no había necesidad de apresurarse. Era igualmente firme en cuanto a la calidad. Cualquier diseñador que quisiera trabajar con la empresa comercial debía superar un riguroso proceso de revisión. Los trabajos toscos, descuidados o totalmente imitativos no eran aceptados. Aalto se había comprometido con una estrategia de alta calidad desde el principio y no tenía intención de rebajar ese estándar. Mientras tanto, Elena había empezado a trabajar en un juego propio, y el resultado le sorprendió. Su origen se remontaba, indirectamente, a Plants vs. Zombies. Tras el éxito arrollador de ese juego con vista cenital, surgieron numerosas imitaciones, la mayoría de las cuales no lograron capturar la esencia del original. Sin embargo, la estructura de mundo abierto y la perspectiva aérea se habían arraigado en la imaginación de Elena, quien las había llevado a un terreno inesperado. En lugar de seguir la fórmula de Plants vs. Zombies, la había descartado por completo y estaba creando algo similar a los juegos de lucha contra monstruos, con progresión de niveles y personajes, que Aalto recordaba de su vida anterior. Quedó realmente impresionado. Con el tiempo suficiente, podría surgir algo similar a esos legendarios títulos revelación de una época más audaz del diseño de videojuegos. La capacidad de partir de una idea y llevarla a un terreno completamente nuevo era la marca de un diseñador que había interiorizado el oficio de verdad, no solo lo había asimilado. Por supuesto, aún estaba en las primeras etapas. La estructura básica existía, pero aún quedaba mucho por definir, así que Aalto aprovechó los huecos en su agenda para guiarla en ese proceso. Por su parte, había estado pensando en el camino a largo plazo que tenía por delante. Clásicos de acción como Diablo le rondaban por la cabeza, y más allá, títulos de estrategia en tiempo real como Red Alert, Warcraft y Age of Empires, que en su día definieron la experiencia de sentarse en una sala de juegos concurrida. Pero esas eran consideraciones futuras. ARK seguía siendo la prioridad inmediata, y todo lo demás podía esperar. Cuando los títulos más pequeños se lanzaron, los jugadores más observadores no tardaron en darse cuenta. ¿Qué está pasando? El maestro Aalto acaba de lanzar un conjunto completo de juegos nuevos a la vez. Parecen títulos más pequeños. Solo una docena de vallas cada uno. Eso no es nada. Tomaré 2 y veré qué son. Liar's Tavern se inspiró principalmente en los juegos de faroles que Aalto recordaba de su vida anterior, pero el toque del mundo actual le dio su propia forma. Los jugadores elegían entre un elenco de personajes animales y se reunían en una taberna para jugar a las cartas o a los dados en varios modos de juego distintos. En una modalidad, cada jugador tenía un revólver cargado con una sola bala, y 20 cartas, 6 ases, 6 reyes, 6 reinas y 2 comodines, se colocaban en el centro de la mesa. El primer jugador colocaba una carta y la nombraba, y el siguiente podía seguirle el juego o desafiar al farol. Quien perdiera el desafío debía apuntarse con el revólver y apretar el gatillo. El juego continuaba hasta que solo quedaba un jugador. Además de ese modo de juego, Aalto había incorporado reglas de juegos de cartas familiares, ofreciendo a los jugadores suficiente variedad como para que la mecánica nunca se volviera monótona. Una vez que los jugadores entendieron cómo funcionaba, les resultó difícil parar. Yo interpreto a una reina. Un jugador que tenía el personaje del cerdo golpeó una carta contra la mesa. 2 reinas, dijo el conejo, siguiéndole sin dudarlo. Solo hay 6 reinas en la baraja. Yo tengo 3. Es imposible que tengas 2 más. Lo digo yo. El toro volteó las cartas. Una reina y un comodín. Pierdes. El toro cogió el revólver, se lo puso en la cabeza y apretó el gatillo con la calma de alguien que hubiera hecho los cálculos. Es solo la primera ronda. Las probabilidades aún están a mi favor. Puedo remontar. El disparo sonó antes de que terminara la frase.
Jajaja. Otra vez, otra vez. En comparación, Monopoly ofrecía una experiencia más sencilla, con modos multijugador y para un solo jugador. Los jugadores elegían entre 4 personajes, Van, Sirik, Talos y Schar. Luego, lanzaban dados para avanzar por el tablero, compitiendo por reclamar manzanas y construir edificios hasta que un monopolio absoluto disparaba los alquileres y dejaba a los oponentes en aprietos. El mercado de valores añadía otra dimensión. Pequeñas inversiones iniciales daban sus frutos de forma espectacular cuando aparecían las cartas rojas o negras, que modificaban los precios en el momento preciso. Los eventos aleatorios y un conjunto de objetos que cambiaba constantemente mantenían cada partida impredecible. Encontró un público muy popular entre las jugadoras, quienes acogieron con evidente entusiasmo los diseños de personajes estilo chibi y las frases de voz ingeniosas y memorables. La vida rara vez sale según lo planeado. Esta noche me reiré mientras duermo. ¡Qué avaricia! ¡Qué avaricia! Ambos juegos tenían precios bajos, se jugaban rápido y animaban a los jugadores a repetir la partida. Quienes habían pasado horas inmersos en Liberty City o Stardew Valley empezaron a jugar unas cuantas sesiones rápidas para desconectar antes de cerrar sesión. El catálogo había encontrado su ritmo. Bosita era uno de esos jugadores que nunca había encontrado una razón para retirarse. Tras engancharse a Liberty City, le siguió Stardew Valley, y después Plants vs Zombies. Pasó todas las vacaciones en casa, alternando entre la agricultura, la pesca y las conversaciones con los habitantes del pueblo hasta que el cansancio lo venció, para luego pasar a algo más ligero hasta recuperarse. Probó cada nuevo lanzamiento a medida que salía. Pero las cosas buenas nunca duran. Mi señor, estas 2 cajas. Carson miró fijamente las cajas que tenía delante, visiblemente confundido. Eso viene con nosotros. Todo lo que hay dentro es importante, así que levántalo con cuidado y no dejes que nada se dañe. Las vacaciones de Bosita habían terminado y regresaba a la capital imperial con mucho más equipaje del que había traído. Las cajas contenían piedras lunares y los dispositivos de inicio de sesión más recientes de la compañía comercial de Alto, embalados con más cuidado que la mayoría de sus pertenencias. ¿Y por qué traía tantos? Tenía cosas que valía la pena mostrar a quienes aún no las habían visto. El Panda Rojo se despide por hoy. Un enorme gracias a los nuevos suscriptores, todos los que se han suscrito recientemente. Nos escuchamos en la próxima parte. Adiós.